Más educación y menos barreras. Un podcast donde aprendemos juntos, escuchamos otras miradas y abrimos caminos hacia una educación realmente inclusiva. Aquí, cada episodio es una oportunidad para transformar. Bienvenidos a este nuevo capítulo de Más educación, menos barreras. Hoy nos acompañan dos profesores espectaculares que nos van a hablar de sus experiencias en las aulas y cómo la inclusión ha tomado un papel importantísimo en este proceso. Acá con nuestro compañero William. Bueno, gracias. Y por esta presentación, por este lado, tenemos al profesor de matemáticas que ha manejado todo el área de matemáticas, tanto en aulas regulares como también en el aula transitoria. Es el profesor Robinson Carvajal. Gracias por acompañarnos el día de hoy. A ustedes, muchas gracias por la invitación. Por este lado tenemos a la profe Lina. La profe Lina es licenciada en Psicología y Pedagogía de la Universidad Pedagógica. El profesor Robinson es ingeniero ambiental, también normalista. Así que, bueno, vamos a ir charlando un poquito sobre las experiencias que han vivido. Inicialmente me gustaría preguntarles, cuando hablamos de inclusión educativa, sobre todo en aulas regulares, que ustedes ya tuvieron la oportunidad, la profe Lina ya más de 10 años en aulas regulares, ¿cuáles consideras que son esos retos que enfrenta el aula regular en los procesos de inclusión educativa? Wow, bueno, buenas tardes a todos, gracias por la invitación. Hablar de inclusión es bien complejo, ¿no? Es complicado, sobre todo porque no estamos acostumbrados a hablar de eso, y hablar de inclusión muchas veces se entiende como hablar de algo diferente, de lo que es diferente, del salir de nuestra zona de confort. Y esto representa un reto grande cuando tú vienes tanto tiempo trabajando en lo mismo, haciendo lo mismo, repitiendo una y otra vez lo mismo. Entonces salir como de esa casilla creo que es uno de los retos más grandes que tenemos los docentes y que de por sí tiene todo el entorno educativo, ¿no? Desde la parte administrativa como tal. Creo que también el tema de la formación docente, porque como todo en nuestro país siempre nos botan la ley y asuman, ¿no? Y mira a ver qué hace y cómo lo desarrolla de alguna manera. Entonces, a pesar de que se han desarrollado muchos procesos donde se habla de inclusión, donde se va diciendo, bueno, vamos a empezar este trabajo de esta manera, vamos a hacer esto así, siempre van a haber vacíos porque es muy poco lo que se habla de inclusión educativa. Sí, efectivamente estaba pensándolo cuando el primer foro interinstitucional de educación inclusiva, cuando estaba hablando una de las profes con respecto a, por ejemplo, todo el tema del capacitismo, ¿no? Que también es como una preconcepción con la que se viene, no solamente cuando se trabaja en el aula transitoria, sino también cuando el trabajo se hace en el aula regular. También como que hay muchas preconcepciones, y hay algo que también le han recalcado uno mucho en la licenciatura, es que uno termina enseñando de las maneras que uno también le enseñaron, ¿sí? Como del modelo tradicional, de un modelo un poco más positivista, de esto debería ser paso tras paso, que eso siento que es algo que pasa mucho con las matemáticas, por ejemplo, a la hora de transportarla también a este nuevo campo que es la inclusión educativa, pues está ligada, ¿sí? Pero entonces se enseña como de manera muy normativa, y creo que pues también hay como unas diferencias y unos retos que afrontar, ¿no? Sí, de hecho, cuando, digamos, como empecé todo este proceso en aulas regulares, era muy complejo porque, pues claro, uno llegaba a estos espacios y los chicos, pues, tenían también como la preconcepción como las matemáticas son aburridas, ¿sí? Entonces, claro, como yo decía, bueno, si las matemáticas son aburridas, ¿cómo intento también que las matemáticas ahora las puedan vivir desde otra perspectiva? Y ahí fue muy importante porque empieza uno a replantearse, por ejemplo, temas de la didáctica. Entonces empieza uno a buscar juegos de todo lado. Y yo por ejemplo les ponía sudokus, les ponía que jugáramos con pelotas, con un montón de cosas que en ese momento pues yo igual no tenía realmente una concepción clara de qué era la inclusión educativa o cómo eran los procesos de inclusión educativa, pero se fue dando por el camino. Es decir, sin querer queriendo, la inclusión se estaba haciendo. Además, creo que uno de los retos muy importantes es entender que la inclusión no solamente parte de las personas con discapacidad, sino que la inclusión educativa también hace parte del proceso de cómo las personas, cómo los estudiantes comprenden y desarrollan y como que de una u otra forma utilizan esas herramientas que uno como docente les da, no solamente en procesos académicos, sino en su vida diaria. Entonces, creo que una de las materias con las que más tienen raya es con las matemáticas. Entonces, es como, no sé, a pesar de que la persona no tenga una discapacidad, es como, uy, profe, pero yo no entiendo cómo desarrollo esa ecuación, cómo hago esto, cómo sumo fracciones, cómo resto fracciones. Entonces, sí creo que ha sido como un reto encontrar dentro de la didáctica, que lastimosamente la matemática, y lo hemos hablado en varias ocasiones,
y es el tema de los textos académicos, por ejemplo, no tienen una forma fácil o más bien clara para que los estudiantes entiendan. Como que entre más complejicemos los textos académicos, entre más complejicemos el tema, como que es mejor. Pero entonces yo digo como, bueno, ese proceso es importante y es necesario también complejizar los procesos, porque si no, pues nos quedamos únicamente en lo somero. Pero si la persona no entendió lo básico, no entendió las bases de lo que es la matemática, aprender a sumar, restar, etcétera, etcétera, pues vemos falencias a futuro que no solamente hace parte de los procesos de la inclusión de personas con discapacidad, sino en general de cómo se entiende la matemática. Sí, yo justamente estaba pensando con esto que acabas de decir, un poco en que se construyen también unas concepciones desde el rol docente, por ejemplo, en estas propuestas pedagógicas de la educación para todos, ¿no? Todos deberíamos llegar al objetivo, sin importar los tiempos, sin importar, digamos, la malla curricular, que muchas veces propende más por el contenido segmentado, ¿no? Que han tenido que sufrir los estudiantes en los horarios, ¿no? Como 2 horas de matemáticas y luego una educación física y sí, como que no hay una correlación y digamos esta propuesta de la educación para todos va afrontando unos nuevos retos para la didáctica que yo creo que también se noten como esas experiencias previas que van teniendo los docentes a la hora de ir construyendo su rol. Sí, a mí me causaba curiosidad y un poco la recopilación, lo que dice la profe es cierto. Muchas veces las leyes salen en un momento en donde nadie sabe absolutamente cómo aplicarla y se debe aplicar. Entonces el decreto 1421 sale en el 2017 y ok, el decreto está, entonces está la ley, ustedes verán qué hacen con ella. Y hasta el día de hoy creo que hay mucha gente que no ha comprendido cuáles son las implicaciones del decreto o lo que dice el profesor Robinson. Al final la inclusión no solo es la persona con discapacidad, seguramente es la persona que tiene un contexto familiar supremamente difícil o que vive en una zona rural alejada y que de pronto no tiene el tiempo para en la noche sentarse y hacer tareas porque resulta que a la mañana tiene que madrugar y hacer labores del campo. No sé, tantas cosas que a veces no leemos desde las aulas regulares. Y entonces aquí sí me gustaría que de pronto nos puedan contar de pronto alguna experiencia que ustedes hayan tenido específica que les haya motivado a entender que es importante este proceso de inclusión educativa, que de pronto les haya dicho, uy, realmente sí necesitamos repensarnos esto. Lo que pasa es que, bueno, me uno un poquito al sentir del profe Robinson y es que los profes, los docentes, necesitamos salirnos del concepto de que el estudiante tiene que hacer las cosas como yo las pido. Y siento que es algo que cuesta y que cuesta bastante hacer porque yo espero que si yo lo enseñé de una manera, el estudiante lo haga tal cual. Y no pasa así. Y acá podemos hablar también de un término y es la equidad. Tú lo mencionas, inclusión no es solo hablar de una persona que tenga una discapacidad, como se cree comúnmente y como pues se maneja el término, digamos, culturalmente, ¿no? Al hablar de una inclusión, yo creo que todos estaríamos en una inclusión, ¿sí? Hay unos a los que nos cuesta de pronto un poco más el tema de las matemáticas, por ejemplo, me incluyo, y hago las cosas de una manera diferente. Y pienso como en lo que tú me preguntas en cuanto a experiencias y bueno, yo creo que diariamente uno se encuentra y se choca con muchas cosas, pero recuerdo mucho mi primer caso al manejar o al darme cuenta, porque ni siquiera fue manejar, fue enfrentarme a una realidad desconocida incluso para su familia en cuanto a un niño autista. Entonces el niño venía con un nivel de escolarización bastante precario, digámoslo de esta manera, donde nunca tuvo la atención necesaria. Claro, llega un niño a mi aula de grado primero de 7 años que no sabía leer, no sabía escribir, no podía coger un lápiz siquiera y yo, wow, ¿qué hago acá si llevo todos estos años? Ponle tú ya unos 5 o 6 años trabajando lo mismo una y otra vez, pero ahora me tengo que enfrentar a algo que no había hecho antes, ¿sí? Porque además a mí me dicen, tú empiezas trabajando desde consonantes y números desde familias básicas 10, 20, 30 y avanzas. Pues no, ahora empieza desde abajo, porque además al niño no lo podemos mandar al aula de preescolar porque está muy grande, ¿cierto? Entonces tengo que empezar la adaptación, tengo que empezar todo. Y muchas veces, como se habla siempre, con las uñas, ¿no? Entonces sí, empiece y busque y rebusque y vaya, busque información. Afortunadamente contamos ahorita con internet, ¿no? Que nos ayuda un montón. Y con personas que también abren su corazón y abren sus puertas a brindar ayuda en estas experiencias. Pero para mí fue duro en ese momento porque desconocía el tema. Porque emocionalmente también me pegó muy duro el decir, bueno,
¿qué ha pasado antes? ¿Sí? Como es que vamos 7 años y nadie se ha dado cuenta que es un niño que tiene tantos vacíos académicos, en su parte de salud también, en su motricidad, y no se ha hecho nada. Entonces creo que también esa parte emocional, por lo menos a mí, me ha pegado duro y me pega siempre duro en el momento de manejar un caso como estos. Uy, bueno, experiencias yo creo que un montón. Hemos estado en muchísimos espacios. De hecho, yo creo que desde que estaba en el colegio, en la escuela normal, como que desde ahí incluso la inclusión hacía como parte de los procesos con los que uno todo el tiempo convivía, pero pues en ese momento también uno no le prestaba o no lo sesgaba a un concepto, sino que simplemente pues uno estaba allá y nada, uno iba y daba clases a los niños y demás, pero en ningún momento como que uno le hacía como ese sesgo, ¿cierto?, a lo que sucedía en esos espacios. Cuando nosotros hablamos de inclusión, hablamos de las habilidades, del reconocimiento de las habilidades. Creo que como lo decías tú ahorita, yo por ejemplo soy pésimo para las artes, pero malo, soy supremamente malo. Y entonces es reconocer las habilidades y potenciar esas habilidades que cada uno de nosotros posee, porque nada, de manera innata o porque nos gusta o porque así ha sucedido, como que nos ha llevado a poder desarrollar un poco más unas habilidades que otras. Y creo que el primer caso así como muy cercano que tuve fue un chico en el colegio, en un aula regular, que nadie por ningún motivo como que le había prestado atención. Con Juan Diego se llama el chico, y Juan Diego se me acerca una vez que estábamos en el descanso y empieza a hablarme de historia. Y me dice, es que tal país y tal otro, y geografía, y llevaba un cuaderno y me dibujaba los mapas, y yo decía, pero ¿qué es esto tan maravilloso? O sea, yo decía como, qué locura, y o sea, nadie sabe. Y pues yo en ese momento yo decía, no, pues pilísimo el muchacho, pilísimo. Y ya cuando empezamos como a hacer todo el proceso de, venga, ¿qué pasa con el muchacho? ¿Qué pasa con su familia? Pues nos dimos cuenta también que vivía en un contexto súper complejo. Era un chico que duraba todo el día solo en su casa, que tenía a manera social, le costaba mucho relacionarse con las demás personas, como que su mamá, su papá no eran personas que estaban todo el tiempo presentes, pasaba muchísimo tiempo también en una computadora. Entonces yo decía como, qué loco que una persona, primero que tiene unas habilidades brutales en temas de las ciencias sociales, pues que primero tenga un abandono de la familia, un abandono también de una u otra forma de la escuela, porque en la escuela no se había dado cuenta que esta persona tenía una discapacidad, y que pues afortunadamente buscó refugio en alguien que de una u otra forma buscaba escucharlo, pero que también uno como docente tiene unas limitantes, y es importante también tener esos límites con ellos, porque pues uno tampoco puede llegar a decirle como, listo, te abro las puertas y vamos y hacemos una cosa y hacemos otra. Pues tampoco se puede, porque pues uno también, digamos que tiene una ética profesional que debe cuidar, y que también pues uno debe como poner ciertas barreras, a tal punto pues que ya el chico como no se relacionaba con otras personas, sino que todo el tiempo en los descansos se la pasaba conmigo. También me tocó ponerle una barrera y decirle como, mira, yo necesito que tú vayas, que estés con gente de tu edad, que hables cosas con los chicos de tu edad. Y pues creo que eso también fue importante, porque el chico comprendió que también debía estar como en otros contextos, y finalmente pues ya jugaba con los otros, ya sí, como que tenía otro espacio. Pero pues al principio fue duro de afrontar también, porque pues yo sentía que no tenía las herramientas de ninguna manera de decirle como, bueno, ¿qué hacemos? Y creo que ahí también es importante, por ejemplo, el buscar ese apoyo entre diferentes partes. Y realmente estas experiencias son muy importantes, porque nos van dando como la configuración de este proceso. Como les contábamos en el capítulo anterior, la CAP abre este espacio de aula transitoria para la inclusión educativa, y en ese proceso los chicos asisten en el convenio que tenemos con el Colegio de la Nueva Esperanza. Y creo que aquí tenemos como las dos partes un poco, ¿no? La profe Lina, que trabaja directamente en el colegio, y el profe Robinson, que trabaja en la CAP, en el aula transitoria. Entonces me gustaría conocer un poquito cómo ha sido esa experiencia de pronto cada semana enfrentarse a que los estudiantes del aula transitoria vayan al aula regular, cómo ha sido ese proceso, y de pronto cuáles son esos grandes retos, pero también esos grandes logros que se han vivido en esos espacios. Sin lugar a dudas, pues es un reto grandísimo. Yo creo que para todos, cuando empezamos el proceso, fue como, wow, momento,
¿y ahora qué hago? Y la crisis y bueno, Súper todo difícil. este tema, ¿no? Es muy bonito el poder hablar y el poder decir, vamos terminando este año y se ha logrado. Y se ven avances. Hablo también como en nombre de mis compañeras un poco y ver el proceso y ver que de pronto un chico que en un comienzo no tomaba un lápiz o que de pronto no tenía su atención sostenida, digamos, en una actividad y que se ha logrado eso, es para nosotras es algo súper grandísimo, que uno dice, sí se puede, o sea, realmente a pesar de los retos, a pesar de las barreras, a pesar de todo, se puede lograr. Ver también cómo los niños del aula esperan y reciben a los niños que vienen de la CAP es algo emocionalmente fuerte y grandísimo. Por lo menos en mi salón, el grado primero, el niño llega y de una vez ellos ya tienen dispuesto el espacio, yo te ayudo, se pelean incluso por quién va a ayudar, quién hace, quién no hace, quién va a ser el monitor hoy, le llevan las cosas, es muy lindo la acogida. Y cuando ya nosotros hablamos del grado primero, no se habla de los 23 estudiantes del aula regular, también se incluye al otro chico, ¿no? Entonces es muy lindo porque siempre llega alguien y pregunta, ¿cuántos son en el grado primero? 24, 23. Profe, pero es que Santiago Perilla. Sí, no, pero es que él no viene todos los días. Entonces es lindo ver que se ha recibido, que está ahí, que hace parte de y que ellos también lo ponen como parte del grupo. Somos un grupo y somos todos y todos propendemos por lo mismo, ¿no? En cuanto a los retos, bueno, lo mismo que mencionaba ahorita, el mismo tema del desconocimiento, desde el momento en que tú recibes tu lista y aparece un nombre que tú dices, bueno, viene, porque además se dice, ¿no? Viene con los de inclusión. No, viene de la capa, ¿cierto? Y viene un proceso de asimilación, de reconocimiento también de cómo vamos a hacer esta transición. Y es empezar a ver, bueno, ¿y qué tiene? ¿Y cuál es su diagnóstico? Y uno como docente empezar también a documentarse del tema y empezar a empaparse, aprovechando los diferentes recursos y aprovechando pues el conocimiento de ustedes y estar preguntando todo el tiempo, bueno, ¿y cómo hago esto? Y si quiero manejar este tema, ¿cómo lo hago? Entonces, el reto, pues afrontar como el conocimiento de cada uno de los casos que manejamos, y creo que otro reto grande es la comunicación. Sí. Somos todos un equipo y cuando hay comunicación las cosas fluyen. Y tú nos estabas mencionando, por ejemplo, Robin, hace poco acerca de la didáctica, ¿no? Entonces no sé cómo ves, por ejemplo, el tema de la didáctica y la evaluación. Por ejemplo, en temas de textos ha sido un reto muy amplio porque es transformar todo lo que la matemática ya traía preestablecido y adaptarlo a cada estudiante prácticamente. Sí, como esa transposición didáctica. Total. Entonces, por ejemplo, si hay un chico que le encanta bailar, entonces tenemos que llevar los términos matemáticos hacia el gusto particular de cada estudiante. Y eso ha sido un reto, pero al mismo tiempo ha sido muy bonito porque uno no solamente enseñó matemáticas o solamente fue un aprendizaje matemático, sino que lo llevó uno primero a conocer al estudiante, a conocer los gustos del estudiante e incluso en muchas ocasiones también es como esa conversación y ese diálogo que uno tiene con el cuidador o con la cuidadora. Entonces, venga, en la casa cómo funciona, en la casa cómo le hace. Y también utilizar herramientas que a veces la gente dice como, pero ¿cómo se le va a ocurrir? Por ejemplo, con los chicos yo utilizo muchísimo la calculadora y es como, no, pero es que tiene que aprender a sumar uno más... La calculadora es una herramienta que finalmente en este tipo de procesos para uno es un apoyo gigante y para ellos pues aún más. El computador, mira, ellos cogen ese computador y en serio, sí, o sea, uno diría, pero ¿qué? ¿Cómo van a hacerlo? Nada, ellos cogen las herramientas digitales y son muy buenos también con eso y en ese caso uno los toma como un apoyo. Entonces yo creo que sí es importante como estos elementos didácticos que a veces los tenemos como un poco satanizados, como no, pero tiene que aprender a sumar así o tiene que no, también exacto, con la norma, sí. Pues también sí, siempre. Total, utilizar este tipo de elementos, utilizar lo que les decía anteriormente, no todo lo que tiene que ver con sus gustos, con sus intereses. Creo que esas han sido como las mayores herramientas o las herramientas que han funcionado muchísimo mejor en el aprendizaje de las matemáticas. Hay cosas que son muy pequeñas y que terminan siendo realmente sorprendentes para uno. Y ahí hay un poco como lo que veníamos diciendo y un poco para contarles a nuestros invitados, que en el proceso de sistematización de la experiencia que estamos haciendo sobre la ECAP, pues aparece la idea de plantearnos una metáfora. ¿Cómo podemos
comparar, llamémoslo así, el ejercicio que venimos haciendo con una metáfora y nos pensamos un montón de cosas, pero llegamos al tejido, llegamos al concepto de tejido y específicamente a la manta. A la manta como un tejido, ¿cierto? Que además es de nuestros ancestros muiscas, que además se teje para resguardar, para cuidar, para sostener. Entonces sí me gustaría como preguntarles cómo creen que este proceso les ha permitido a los estudiantes resguardarse, sostenerse, pero también a ustedes como profesores. No, yo creo que lo saca uno totalmente de lo conocido, de su zona de confort, y al salir de ahí es una desestabilización, ¿no? Y es comprender el mundo, y no solo dentro del aula y sus procesos, sino en general. Entonces tú ya vas por el mundo viéndolo de una manera diferente. ¿Cómo logro entenderlo yo desde las diferentes perspectivas de mis alumnos? Y que no solo sea lo que yo quiero darles. Y creo que eso es algo de lo más bonito de eso, que pueda uno ver las cosas diferentes, aprender a verlo también desde la forma que lo ven ellos. Cuando se empezó a hablar de inclusión era como, entonces hagamos las cosas, pensemos en el que no tiene manitas, ¿sí? Entonces hagámoslo con la boca. Los que no ven, entonces tapémonos los ojos. No, somos todos, es la diferencia de cada uno de nosotros y nuestras particularidades. No es solo pensar en discapacidad, sino pensar en esos retos que enfrentamos día a día cada uno de nosotros. Entonces, llevar los diferentes contenidos a eso, a retarnos y a sacarnos también a sacarlos de ellos, ¿no? Y enseñarles a ellos que equivocarse está bien, es hermoso. Y que a partir del error podemos crecer y podemos enseñar a los otros también. Yo a ellos les digo, yo me equivoco todo el tiempo. Y me encanta equivocarme porque además es cuando me doy cuenta que soy humana. Y a través de ese error es que crezco, vuelvo, retomo. Entonces todo este proceso ha sido lindo por eso, porque también es equivocarse y es ver como que uno llega a la casa y dice, hoy como que la embarré y de pronto pude hacer otra cosa mejor con mis estudiantes. ¿Cómo lo voy a hacer mejor a la próxima? Yo creo que ese tejido de esa manta se ha venido construyendo desde múltiples espacios. Hoy, por ejemplo, hablábamos con las cuidadoras y decían como, mire, al lugar al que yo llego y me siento segura es a la CAP. Y somos una familia. Llegamos a la CAP y con las otras cuidadoras, con los niños, y nos sentimos como una familia. De hecho, trabajamos ahorita en un proyecto que el proyecto curiosamente trabaja con telas y trabaja con hilos y trabaja con tejidos. Entonces yo decía como, qué bonito que no solamente hace parte, por ejemplo, del proceso que tiene el psicólogo, que tiene la profe, que tiene el profe, sino que trascendió también a las familias, y yo creo que incluso este tejido también ha trascendido de manera muy directa hacia los estudiantes de la Nueva Esperanza. Y qué bonito que este proceso haya trascendido a eso, a comprender que todos dentro de nuestra diversidad podemos potenciar nuestras habilidades, y también pues qué bonito que nos demos a la tarea de poder buscar cuáles son esas habilidades y esas formas, y entonces la persona que de pronto en el colegio se sentía diferente, ya no se sintió diferente, sino que también encuentra que hace parte de los procesos naturales y de los procesos normales en toda la medida que tenemos los seres humanos. Creo que en este espacio en particular, en la CAP, sí realmente se conformó algo de ese tejido que es la comunidad y de la seguridad. Uno llega a la CAP y en ningún momento se siente juzgado por nada, ni por nadie. Como ya sabemos que todos aquí somos diferentes y venimos a potenciar nuestras habilidades. Quizás de esa misma tejido y de esa misma comunidad siento que nos falta unos tejedores, y es más vinculación con los profesores del colegio, porque eso permitiría también que ellos hicieran una lectura más consciente, más profunda, y creo que es un tejido que nos falta, porque tú dices, claro, los chicos se sienten súper vinculados. Entonces el día que fueron al taller de braille todos se vincularon, entendían, pero siento que nos falta esa vinculación más especialmente con los profes. Sí, y efectivamente cuando estábamos hablando de la manta, consideramos las maneras de como los nodos, que son esos puntos de conexión, en este caso con lo que tú mencionas, como por retomar la familia, ¿no? La familia, el espacio sí de cuidador, pero también esa conexión que se debe continuamente establecer entre familia, escuela, pero también luego familia, escuela, sociedad, ¿no? Porque también se supone que pues, ellos también ya van a salir del colegio y pues también tienen todo un desarrollo de habilidades que se potenciaron previamente en los espacios educativos, en sus espacios familiares, pero pues siguen consolidándose también ya de manera muy pues individual, ¿no? Muy de los estudiantes también. Ahora que los escucho a ustedes y pienso como el tema de tejido, relacionándola con lo que tú dices de los cuidadores y de los docentes en el aula regular,
pienso mucho en el amor, ¿no? Y pienso un poco en mi abuela cuando ella tejía. Sí, las abuelas tejían y generalmente tejían para sus nietos o tejen para sus nietos, ¿no? Y tejían con amor, o sea, siempre se teje con amor. Pienso también un poco como en toda esta onda hippie, amor, que te dan manillas y están hechas con un sentido, o sea, no es porque sí, es un tejido con un sentido. Los indígenas también tejen y tejen con un sentido, no tejen porque sí. Si todos le imprimiéramos eso, le pusiéramos el amor a ver esos procesos, el amor a ser humanos, básicamente. Yo siempre hablo, y como profe también un poco del técnico, yo les digo a ellas, si ustedes no le meten amor a esta vaina, no estamos haciendo nada. Total. Ser profe no es fácil, y menos en este momento. Quien está acá es porque realmente le gusta y lo sabe hacer, ¿sí? Lo quiere hacer. Entonces, cuando le metemos amor, tejemos. Si tú no tejes con amor, ¿qué pasa? Te enredas. Y si estás estresado tejiendo, pensémoslo ya en el tejido en el sentido literal, te enredas, se te va a hacer un nudo completo y no haces nada, terminas botando todo a un rincón. Siento que si uno no le mete como ese amor al caos que resulta tantas veces y empieza como a sacar los hilos y bueno, hagamos por acá, pero no se pudo, busquemos la otra punta, en algún momento empiezas a enamorarte de lo que haces. Claro, y de eso se trata, de enamorarnos de esto y de poder hacer un proceso donde conectemos todos y podamos hablar el mismo idioma. Total. Si no hablamos el mismo idioma, pues vamos a terminar en un enredo. Aquí, pues, para cerrar, nos gustaría que de pronto los 4 pedimos el ejercicio. La vez pasada lo hicieron solo los invitados, pero me parece importante que lo hagamos los 4, y es, en 1 o 2 palabras, definir qué une este tejido del proceso de la escuela, el proceso del convenio con el Colegio de la Nueva Esperanza. ¿Qué lo une? Yo creo que realmente lo que ha unido este tejido es la esperanza. Sí, y qué bonito también que el colegio, que es, digamos, dentro de su lema es la esperanza, es eso, es encontrar que hay un espacio seguro, que yo tengo esperanza de que realmente hay un lugar, hay unas personas y hay un concepto, y está eso tan importante que tú decías, profe, y es el amor. Entonces creo que yo definiría este tejido en esa palabra, en esperanza. Bueno, pues yo me adelanté, pero también lo definiría como ser humanos. Ser humano es darme cuenta de lo que soy y validar al otro también. Y cuando yo valido al otro con sus pros, con sus debilidades, con sus cosas, le estoy dando un lugar. Y al darle un lugar, le estoy dando posibilidades. Yo quiero tener 2 palabras, pero pues estaba pensando en identidad cultural, formación de identidad cultural, como que también se derrocan ciertos patrones culturales que estaban previamente establecidos en la sociedad, y usted debería comportarse así, ser así en el colegio, ser así en su familia, en su casa, y siento que como que se vuelve a construir esta identidad cultural, pues partiendo de un proceso un poco de constructor realmente. Pues yo creo que la mía es desde mi experiencia personal. Yo creo que resistencia. Creo que es la palabra que define, o sea, como que siento que une un poco este tejido, y es que así como seguramente los profesores en el aula regular han tenido que resistir a un montón de cosas, los estudiantes con discapacidad han tenido que resistir a un sistema que no los ha entendido y comprendido, que no ha sido capaz de ajustarse. Los profesores y los profesionales que hacen parte del proceso creo que resisten un montón, y creo que es de la parte administrativa, porque quizás siempre hablamos de lo pedagógico y los administrativos siempre llevamos esa carga de pronto de resistir para que todo ese tejido que está montado no se caiga, ¿no? Porque al final termina siendo como una manta que, si bien se vuelve más grande y se vuelve más calentita y más cómoda y más bonita, también se vuelve más pesada. Y entonces eso implica que cada vez haya más soporte de esa resistencia. Hay un montón de cosas más que nos gustaría desarrollar, y entonces para esto es súper importante que las personas que nos están escuchando nos sigan a través de nuestras redes sociales y puedan conocer un poco más de lo que hacemos. De verdad, queremos darle las gracias al profesor Robinson y a la profe Lina por este espacio. Recordarles que Más Educación Menos Barreras es un espacio donde hablamos de inclusión y hablamos de inclusión, como dice la profe Lina, desde el corazón. Así que espero que nos acompañen en nuestro próximo episodio de podcast, que les tenemos una sorpresa súper interesante. Así que muchísimas gracias, profes. Juan Carlos Hernández Arévalo, alcalde. La Calera, un lugar para todos.